Esta historia me fue referida por don Raúl Ortelli una noche de mayo de 1974, mientras dábamos cuenta de una botella de caña ombú en el patio de su casa de la 33 entre 16 y 18, bajo la mirada increíble de su curiosa cigüeña Agonías. Después de que entre los dos rearmamos con extractos de nuestra memoria aquella batalla en que los granaderos colombianos le hicieron morder el polvo a los godos en suelo peruano, y después de haberme comentado lo que le dijo Conrado Nalé Roxlo en una de las mesas del Tortoni hacía una semana, le dijo: ustedes en Mercedes escriben libros sobre cosas, nosotros en Buenos Aires escribimos libros sobre libros. Se rió don Raúl. Después se puso a juguetear con un viejo trabuco naranjero, y sus palabras fluyeron con esa entonación gauchesca que solo un periodista como él, nacido en el tambor y criado en la alegría, podían tener. Dijo: una mañana de junio, después de comer un puchero en la posada sangrienta y después de dejarle algunos encargues a los amigos, Cola Romano dejó Mercedes. Su nuevo rumbo era la ciudad de Junín. Algunos problemas y el ofrecimiento de una muy buena paga por parte de unos tipos de Junín que lo habían contratado lo llevaron a tomar la decisión de alejarse de la ciudad que lo había visto nacer y donde con menos de 30 años había forjado su mito de hombre de coraje. Acomodó su pañuelo de seda al cuello, le adeó su sombrero blanco y se subió al tren. Como una premonición, fue sintiendo como atrás iba quedando para siempre al paso veloz del tren sobre los campos unas mujeres que amó, unas peleas y unos puñados de cielos mercedinos con el carácter de inolvidables. Sabía que en Junín no lo habían contratado por su apostura ni porque era un joven fuerte, versión moderna del compadrito. Lo habían contratado porque sabían que era el único hombre, quizás de toda la provincia de Buenos Aires, o al menos de esta amplia zona oeste, capaz de enseñarle cuántos pares son 3 botas al elemento más pintado del lugar. En el garito de un club de Junín con sede en la avenida principal, los 3 capos de, como era sabido por todos, la mafia del pejerrey, le dieron las instrucciones. Debía desplazar de la laguna a los pescadores de Garay Núñez y a los del negro Abercrombie. Debía hundirle los botes a balazos si era necesario. El negocio de la pesca en Junín era de ellos y solamente de ellos. La paga no estaba mal. En 2 o 3 temporadas podría volver a Mercedes, si no forrado, sí para tener un buen pasar ocioso que le permita darle a la paleta en lo de Arrillaga, fumar y andar en auto con Miguel de Molina y empilchar a la francesa como le gustaba. La tarea no era sencilla. Cola capitaneaba un grupo de vaquianos y pesados de la zona que le habían sido facilitados por los jefes para que pueda realizar su tarea. Pero a Cola Romano le gustaba pasearse solo por la orilla de la laguna de Junín, en un caballo blando espléndido las tardes de sol y en un buick descapotable de noche, donde recorría la zona haciendo sonar su carabina. Los tipos de Garay Núñez tardaron una semana solamente en irse. Sabemos que no hubo muertos de por medio, solo la palabra intimidante del mercedino, la amenaza vestida de sarcasmo. Algunos enemigos de Cola aseguraron que hubo plata de por medio, pero eso no lo sabremos nunca. Con los del negro Abercrombie la cosa fue más fulera, requirió de más trabajo. Como la conversación mano a mano en una oscura mesa del bar de Finaroli con la Abercrombie no prosperó, Cola encabezó a su gente y de madrugada, cuando los botes venían con la pesca, emergiendo de entre unos juncos de la costa, hizo gala de su extraordinaria puntería y disparando a 2 manos dejó un tendal de heridos y de cadáveres sobre las embarcaciones. Su gente hizo lo propio con los que querían escapar nadando hacia la costa.
El hecho salió en los diarios de la zona, pero el negocio era grande y enseguida se tapó. Cola gozaba ahora enteramente de su prestigio en Junín. Había limpiado la laguna tal como le habían encargado y ahora solo estaba con la misión de vigilar el lugar, que no se acerque ningún pescador más. Eso hacía que tenga más tiempo para la juerga y la dispersión, cosas a las que el mercedino no le esquivaba, y mientras dejaba una guardia en algún sitio estratégico de la laguna, repartía sus noches en casas de tolerancia, mesas de juegos, bailongos orilleros y boliches, donde se pasa el tiempo, no más detrás de un naipe o donde a veces se pelea. Una noche, en uno de ellos, tuvo un duro cruce, primero de miradas y después de palabras, con el comisario Gomila, que no soportaba que se hable en el pago de un hombre con menos pulgas que él. Utilizando un dato que de antemano le habían proporcionado, dictándole que Romano no tomaba una gota de alcohol, le dijo: «Así que usted es el famoso Romano, venga a tomarse esta ginebrita», y le mostró un enorme vaso servido por él mismo. «Paso», le respondió Cola. «Bueno, si quiere le sirvo una limonada como a las niñas», dijo Gomila. Cola estuvo a punto de arrancar con su máquina, pero supo que si le disparaba, desde la mesa de atrás los acribillarían a balazos los alcahuetes del taquero. Entonces buscó una sutileza. Se acercó y vertió todo el vaso de ginebra sobre el mostrador. «Y este vaso pierde, parece, comisario», dijo, y se fue dejándolo en ridículo ante todos los presentes. Era verdad, el mercedino se había granjeado cierta fama en Junín. Se lo nombraba en el centro, en las orillas y sobre todo en el nocturnal mundo de Lampa. Así, como nadie es profeta en su tierra, nadie es verdaderamente patrón en tierra ajena. En algún instante de 1924, muchos odios convergieron sobre la impactante figura de Cola Romano. Las primeras versiones dijeron que todo había sido orquestado. Las fuentes consultadas con posterioridad aseguraron que hubo tanto de frío complot como de fatal encuentro casual. Aconsejado por unos amigos, entre ellos Félix Russo, habían convencido a Cola que traiga el dinero que estaba ganando Mercedes para guardarlo en un lugar de confianza. Y eso estaba haciendo Cola Romano la mañana del 23 de marzo, guardando todo en un pequeño maletín negro. Acomodó su pañuelo de seda, salió para la estación de trenes. En el camino, como acostumbraba en Mercedes o en Junín o donde esté, hizo restallar las balas de su Smith & Wesson, primero contra unas piedras y después contra unos sapos que se asomaban al costado del camino. Era como en el entrenamiento básico para su infalible puntería. Por eso Félix ni lo miró cuando disparaba. Pero sí, una escuadra más adelante, le preguntó por su famosa pelea con Pirincho Gómez. Lejos de la gravedad habitual de los compadritos de la época, Cola Romano rió como un loco, como un niño con frescura divertida. Contaba que lo había agarrado con un viejo sable del ejército de San Martín que había empeñado en lo de la viuda del aire un tal Romero que no era Quintín, dijo. La de planazos en la sabiola que se llevó ese chivilcoyano. Se le acabaron las ganas de venir a alborotar a nuestro tranquilo barrio El Sapo. Félix también rió ante la ironía. La estación estaba de frente. El tren se escuchaba llegar. Al acercarse, se dieron cuenta que había muy poca gente para viajar. Apenas 3 o 4 señoras vestidas con floridos batones y unas canastas con comida que por lo visto irían acá nomás. Como un vendaval de dentro de uno de los vagones del tren, se descolgaron 2 hombres y se aproximaron peligrosamente a Cola y a Félix. Este último alzó los brazos, pero Cola, sin dudarlo, le incrustó un puñetazo en la cara al primero de ellos. Eran los Mandriotti, los duros hermanos sicilianos que habían sido tremendamente humillados por el mercedino
la noche que sacó de la laguna la gente de Garay Núñez. Detrás de toda victoria acecha una venganza, y esos disparos desde los revólveres de los sicilianos daban cuenta de ello. Herido en el brazo, Cola Romano de todos modos sacó su arma y disparó como solo él sabía hacerlo. Se cubrió detrás de una columna de acero forjado de la estación, pero no fue suficiente. A los disparos de los Mandriotti se le sumaron unos disparos provenientes del bar, de los uniformados de Gomila, y desde una montaña de durmientes de quebracho al costado de las vías aparecieron los matones del negro Abercrombie. La voz podrida de sus Mausers, aullando plomos, sorprendió por la espalda a Cola Romano. El mercedino cayó al piso, desde donde de todos modos siguió disparando. La incipiente sombra de la tarde colaboró con la huida de los complotados. La voz sigilosa de uno de los uniformados ordenó la retirada. Cargándolo sobre sus hombros, Félix Russo lo subió al último vagón. Cola Romano aún estaba vivo. Las heridas recibidas eran terribles, pero el guapo no era de andar muriéndose así nomás. Le iba a pelear duro a la muerte. Con un hilo de voz le pidió a Félix que le abra la ventanilla. Se estaba ahogando. Un borbotón de sangre salió de su boca. Se apretó fuerte el estómago y su mente comenzó a vagar como hace la mente de los moribundos por su pasado. El rostro de su madre besándolo antes de salir a remontar barriletes o de jugar al trompo con la barra de la 41 y 16. El fútbol en el baldío se entremezcló con sus visiones de más grandecito, con las incursiones al centro, al cine Gran Español, a la confitería San Martín, el metejón infernal con la hija de un escribano famoso, con la que supo que por una cuestión de apellido o de clase, como dicen ahora, jamás se iba a casar. La pasión desenfrenada, en la oscuridad de las piezas de los lenocinios del Sapo, las balaceras inigualables con ese otro guapo de pura cepa, como Pedro Nariche, capaz de jugarse la vida en cada esquina al igual que él. Todo se mezclaba. Las charlas con Quintín Romero y con el Mecho Quintana en lo de la viuda de Laida mientras comían palometa frita con horchata. Los Liberanome, Pantaleón Correa paseando su figura de hombres duros por el barrio mientras él era un purrete, pero ya sabía que iba a ser como ellos. El tren llegó a Mercedes. Félix bajó a los gritos pidiendo que consigan un médico, que Cola Romano estaba herido. En menos de una hora, Emilio Siri y Alfredo Curat lo estaban operando. Duró 9 días más porque, como dicen, era un roble. Una mañana, la vida de Cola Romano se apagó, pero como sucede en estos casos, en ese mismo instante comenzó a brillar con luz propia su leyenda.